Omar Roderone, junto con 2 personas más, otro hombre y otra mujer, ingresaron a la víctima, al señor Gastón Piroli, a la carpintería que funciona justamente en la calle Necochea y Libertad, que es uno de los aspectos que está estipulado. Allí comenzaron a golpearlo, reclamándole dinero que faltaba y que era proveniente de la venta de drogas. Y ante sus respuestas negativas es que continuaron golpeándolo en todo su cuerpo. Así es que lo ataron de pies y de manos a una silla. Lo amordazaron para que no pudiera ni siquiera gritar pidiendo auxilio. Y también para que no pudiera defenderse. De esta manera, como les digo, comenzó para la víctima, Gastón Piroli, este mediodía en el infierno, ya que siguieron golpeándolo con mucha furia, provocándole heridas en su cabeza que le provocaron hundimiento de cráneo, también heridas cortantes en distintas zonas de su cuerpo, también heridas punzantes en otras partes de su cuerpo, y seguían sin obtener las respuestas que esperaban. Así fue que continuaron con este mediodía en el infierno para Piroli, hasta que cerca de las 21:30, estando aún con vida el señor Piroli, como les dije, atado de pies y manos, amordazado, le colocaron una bolsa de nylon negra en la cabeza, lo sacaron de la carpintería, lo introdujeron en su propio vehículo y se fueron del lugar a bordo de este Ford Falcon rojo que sabíamos que era del señor Piroli. Se dirigieron hasta ese descampado que les mencionó el señor juez como estipulación en las calles Santa Rita y las vías férreas del departamento de Las Heras. Allí arrojaron algún elemento acelerante, algún tipo de combustible, y prendieron fuego el habitáculo de ese auto. Una vez que culminaron con esta tarea, con Piroli, como les digo, con vida dentro del baúl de ese auto, huyeron. Ahí está también la otra estipulación de la persona que va caminando y llama al 911 dando aviso que este auto se está prendiendo fuego. Como era de esperar, las damas se propagaron rápidamente del habitáculo y tomaron también el baúl. Este baúl, con el cuerpo de Piroli en su interior, por la propagación del fuego y del calor, terminó actuando como un horno de gran potencia calórica. Y así es que lograron quemar del 70 al 80% del cuerpo de la víctima, destruyendo evidentemente varios de sus órganos vitales, lo cual provocó su muerte. A consecuencia de lo que se denomina un trauma aéreo por inhalación de calor y de humo y por el contacto con lo que se llama, y después les explicarán, síndrome del gran quemado. Disculpe que lo interrumpa, pero se corta la conexión. Ahí lo vuelve a tomar. Ahí lo vuelve a tomar. Bien. Puede continuar. Podemos continuar. Entonces, la forma en que le dieron muerte al señor Piroli demuestra no solo que lo mataron, el homicidio, sino el innecesario sufrimiento que le causaron para la forma, por la forma en que eligieron justamente darle la muerte. Esto es demostrativo de un ensañamiento inusitado para matar a una persona. Así fue que finalizó este mediodía en el infierno y finalizó también la vida del señor Gastón Piroli. La investigación no tardó en encaminarse porque se presentó un testigo de identidad reservada. Esto era justamente por el temor que le daba a contar lo que había presenciado. También supimos rápidamente que el acusado, el señor Roderone, se había quedado en poder del teléfono celular de la víctima, del señor Piroli.
y que fue su propia hija la que ofreció y vendió el teléfono de la víctima. Eso también orientó la investigación. Van a escuchar ustedes a estos testigos en este tribunal. La madre de la víctima también va a declarar y les va a contar cómo Ed había estado el día anterior con su hijo y cómo lo había visto vestido con la misma ropa que apareció incinerado dentro del baúl de ese vehículo. Va a declarar también el hermano de la víctima, quien les va a contar cuál era la relación y a qué se dedicaban juntos el señor Piroli junto con el señor Roderone. Declararán también los funcionarios policiales que fueron los primeros en llegar al lugar del hecho. Declarará también personal de bomberos, que dará cuenta de cómo saben que ese auto se prendió fuego a propósito. Personal de policía científica, quien fue quien levantó todos los rastros, indicios, y va a describirles cómo estaba el auto, cómo estaba ese cuerpo, qué lesiones tenía ese cuerpo y cuán dificultosa fue la tarea de extraer ese cuerpo totalmente quemado de ese baúl que a su vez estaba también regado de sangre. Comparecerá también personal de la división Homicidios y Escuchas Telefónicas. Les contarán todas las tareas que llevaron a cabo y qué era lo que surgía de esas escuchas, cómo hablaban y quiénes hablaban de lo que había pasado en esa carpintería y en definitiva de lo que le habían hecho al señor Piroli. También va a venir el médico del cuerpo médico forense que practicó la autopsia, la necropsia sobre el cuerpo de Piroli y les va a explicar a ustedes, como lo hizo con nosotros, por qué sabemos que Piroli estaba con vida al momento en que lo prendieron fuego. También va a explicarles por qué sabemos que el señor Piroli se vio expuesto, como les dije, a un innecesario sufrimiento en este proceso que culminó con su vida. De esta manera, al finalizar el juicio y cuando pasen a deliberar, una vez que puedan integrar toda la prueba, que les garantizo va a ser prueba objetiva, creíble y de calidad que rendiremos ante ustedes, estamos seguros que podrán superar, más allá de cualquier duda razonable, con su razonamiento y llegar a la conclusión de que el señor Roderone debe ser declarado culpable por el delito de homicidio agravado por ensañamiento. Piroli, en definitiva, padeció lo que todos tememos: la inseguridad, el sufrimiento y la muerte, luego de atravesar, como les dije, medio día en el infierno. Muchas gracias. Señor defensor. Ahora sí, buen día formalmente a todos los miembros del jurado. Durante la sustanciación de este debate, y en definitiva, lo que ustedes deberán resolver es tal cual se los ha informado el juez, como así también el Ministerio Público, deberá basarse en toda aquella prueba que deba y que se produzca durante la sustanciación del debate. Lo que puedan escuchar, oír y ver en este debate. Y en ese análisis, durante el mismo van a escuchar dos versiones de lo que realizó o habría realizado el señor Roderone este día 22 de junio del año 2022. Una de estas versiones ya la escucharon, fue la que les ha informado en estos momentos el Ministerio Público Fiscal. Pero lo cierto es que el señor Roderone, en definitiva, junto a su grupo familiar y a esta defensa técnica, va a demostrar que lo que realmente hizo el señor Roderone el día 22 de junio son hechos totalmente distintos y hechos que tienen que ver más con el ámbito familiar que con este homicidio que se le ha pretendido atribuir. Lo cierto es que ese día el señor Roderone se levantó temprano en la mañana junto a su esposa
Mariana Romera y junto a su hija Sasha Rogerone, en este domicilio ubicado en la calle Libertad 1506 de Las Heras, Mendoza. Se levantaron temprano porque tal cual escucharon de las estipulaciones probatorias de esta lectura que les dio el señor juez, había una circunstancia muy particular ese día. A su hija Sasha Rogerone le otorgaban una prisión domiciliaria. Y el motivo de por qué a Sasha Rogerone le debían otorgar una prisión domiciliaria y por qué debía entonces ella concurrir ante el polo judicial en este lugar, que es donde se alberga los tribunales de justicia de la provincia de Mendoza, son ellos quienes se encargan de la implementación de este tipo de medidas, tenía un único fundamento esa prisión domiciliaria, que es que la señorita Rogerone tiene un hijo menor de edad que a la fecha tenía escasos meses de vida. La señorita Rogerone con su madre se retiraron del domicilio y su hijo menor Gael quedó a cuidado del señor Rogerone en su domicilio de la calle Libertad. El cuidado se mantuvo aproximadamente hasta las 8, 9 de la noche de ese mismo día. Estamos hablando de un niño con escasos meses de vida. Hasta que, en un horario aproximado entre las 8 y las 9 de la noche, llegó su hija Sasha Rogerone, la cual concurrió al domicilio justamente con personal penitenciario, que son estas personas que se encargan de hacer efectivas las prisiones domiciliarias y de controlar esta circunstancia. Es decir, que llegó personal penitenciario al domicilio de la calle Libertad 1506. Y esta es la circunstancia o los hechos en la vida del señor Rogerone ese día 22 de junio del año 2022. Eso va a ser sostenido no solo por la declaración oportuna del señor Rogerone, sino también por el de su grupo familiar, como así también por parte del personal penitenciario. Sin perjuicio de lo cual, como ya escucharon y ya les manifesté, las partes hemos entendido que no hay discusión respecto de esta prisión domiciliaria que le otorgaron a la señorita Rogerone en ese domicilio. Ahora bien, esta segunda teoría, que es la que les ha informado el Ministerio Público Fiscal y que ha dado cuenta específicamente en sus alegatos de que es sostenida en prueba objetiva, confiable y de calidad. De ahí sí esta defensa técnica le va a solicitar que justamente ustedes analicen la confiabilidad, la objetividad y la claridad de esa prueba. Y esto se los digo porque van a poder escuchar a una persona que es este llamado testigo de identidad reservada, un testigo de identidad reservada al cual durante toda la investigación se lo mantuvo en dicha figura porque eventualmente manifestó tener miedo hacia su vida, hacia sus bienes y hacia de su grupo familiar si sabíamos quién era. En estas circunstancias fue escuchado, prestó declaración y fue la persona, es el testigo único de los hechos, es ese testigo que cuando ustedes lo puedan escuchar va a relatar cuáles fueron las circunstancias en las que llegó supuestamente Piroli al taller de carpintería, quiénes lo llevaron al taller de carpintería, por qué motivos lo torturaron, porque él lo dice textual, y cuáles fueron los horarios en el cual se dio esta circunstancia. Es decir, por mencionarlo y para ser claro, es el testigo estrella. Ahora bien, ese testigo estrella en este debate claramente ya no goza de esta reserva de identidad. Debemos saber quién es para poder realmente controlar si era una persona que pudiera o no tener algún interés en estas circunstancias. Y ese testigo estrella se llama Raúl Domínguez. El testimonio de hoy, ya sabemos, esta persona es un testimonio que le falta a la verdad. Debo decir que cuando analicen este testimonio van a poder ustedes corroborar de su testimonio y con el resto de la prueba que ha sido un testimonio falaz, que el señor ha mentido. Esto va a surgir no solo del personal policial que realizó las medidas de policía científica en el taller de carpintería del señor Rogerone, que van a poder dar cuenta de cuáles fueron las actividades desarrolladas y sobre todo cuáles fueron aquellos indicios colectados que llamamos nosotros rastros, ya sea de ADN en sus distintas figuras.
y van a poder corroborar que no existe una prueba de este tipo que acredite que en ese lugar fue torturado el señor Piroli, la víctima de Autos, durante 14 horas, tal cual lo señaló o lo señala el señor Raúl Domínguez. Pero además, ya hay algo muy claro, y esto también van a poder escucharlo con un testimonio fundamental, que es el de Jesús Villalba, tal cual se lo ha manifestado el Ministerio Público en esta teoría del caso. Lo que señala, o lo que señaló el señor Raúl Domínguez, fue algo claro. Las personas eran 3. Una era el señor Omar Rogerone, y habían otras 2 personas más. Esas 2 personas más él las pudo identificar, no por nombres, pero pudo identificarlas por datos precisos, concretos, que permitieron a la Fiscalía detenerlo a esas personas. Esas 2 personas fueron Jesús Villalba y Sol Olivares. El señor Jesús Villalba va a ser escuchado por ustedes en esta audiencia de debate. El señor Jesús Villalba es una persona que fue, desde el primer momento, tal cual la misma situación del señor Rogerone, inculpado injustamente, inculpado por un testigo que tiene interés, que es el señor Raúl Domínguez. El señor Raúl Domínguez no solo lo identificó al señor Villalba, sino que en una rueda de reconocimiento lo visualizó junto a un grupo de personas, lo identificó de manera categórica, con un convencimiento de un 10 de 10, dijo que esa persona era la que junto al señor Rogerone habían llevado ese día al señor Piroli, lo torturaron y lo mataron en estas circunstancias. Lo cierto es que, tal cual ustedes pueden apreciar, el señor Villalba no está sentado aquí. Y el motivo, y él lo va a poder explicar mejor que yo, es porque el señor Villalba demostró, no a través de su testimonio, no a través solo de testigos, sino a través de un elemento fundamental, de su teléfono celular. Demostró que ese día, en esos horarios, estuvo realizando otras actividades y que el GPS lo ubicó en otro lugar distinto. Esta circunstancia y la circunstancia de que el señor Villalba hoy no esté aquí son las que permiten acreditar efectivamente que este llamado testigo ha mentido, y mintió categóricamente. En este sentido, esta defensa desconoce cuáles son los motivos por los que mintió. Pero hay algo claro. El señor Raúl Domínguez, testigo ocular y único testigo directo de este hecho, ha mentido. Y en este sentido, también van a poder ustedes escuchar a la familia de la víctima y particularmente al hermano de la víctima. Estas personas tuvieron que obtener una información a través del personal policial de un hecho sumamente espantoso, sumamente trágico, como era el fallecimiento, en este caso, de su hermano, en las condiciones que han sido manifestadas por el Ministerio Público Fiscal. Pero lo primero que dijo este señor, y ustedes lo podrán escuchar también en esta audiencia de debate, lo que dijo el hermano es que el señor Piroli había tenido problemas con una persona en particular, 2 semanas antes de estos hechos. Esa persona particular con la cual David Piroli había tenido problemas 2 semanas antes del 22 de junio, no era otro que Raúl Domínguez. Raúl Domínguez lo había amenazado de muerte. Esas fueron las palabras de el señor Ángel Humberto Pereira, hermano de la víctima. E incluso ustedes van a poder escuchar por parte del personal policial el desarrollo de toda esta investigación, para que ustedes también puedan analizar no solo al señor Domínguez, sino también al resto de las personas que se encargaron y llevaron adelante esta investigación. Y allí ustedes van a poder observar de manera clara y detallada que este llamado testigo de identidad reservada, que apareció 1 mes y medio después de estos hechos, que viene a aportar esta información desde el inicio de la investigación hasta el momento en el que se presentó, fue investigado por personal policial como uno de los autores del hecho.
hasta que un día 3 de agosto del año 2022, misteriosamente, nadie decidió investigar nunca más al señor Raúl Domínguez y escuchar como veraces los testimonios del llamado testigo de identidad reservada número 2, que hoy queda claro y certero que fue siempre Raúl Domínguez. Una persona que efectivamente y objetivamente mintió y una persona que tenía conflictos con el señor Piroli y que, en definitiva, tenía un interés claro y manifiesto. En este sentido, esta defensa simplemente les va a solicitar que ustedes analicen todos los testimonios, toda la prueba producida durante este debate, puedan determinar la veracidad o no de estos testigos, si presentan o no presentan intereses, como así también puedan analizar el relato del señor Rogerone, de su grupo familiar y del resto de los testigos que he mencionado concretamente. Por ello es que yo entiendo que cuando terminemos con toda la producción de la prueba, ustedes escuchen los alegatos finales y deban pasar para tomar una decisión al respecto. Entiendo que desde la lógica, la razón y la imparcialidad de ustedes jurados van a poder determinar que el señor Rogerone no es culpable del delito que se le está atribuyendo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Ya las partes han realizado sus alegatos de apertura. Vamos a pasar a un cuarto intermedio para el día de mañana a las 8 horas. Ustedes deberán estar presentes acá a esa hora para comenzar con la producción de la prueba, poniéndole en conocimiento al imputado que usted, señor Rogerone, tiene derecho a declarar durante el desarrollo de este debate o no hacerlo, conforme precisamente a instrucciones que reciba de su abogado defensor, ¿sí? Pasamos entonces a un cuarto intermedio para el día de mañana a las 8 horas para comenzar con el desarrollo del presente juicio. Nos ponemos de pie para despedir al jurado.